Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran. Y en este episodio vamos a estar hablando de una novela muy interesante de un autor también que invita a la reflexión siempre, y es La peste de Albert Camus, quien fue un novelista francés, pero también fue un filósofo, dramaturgo, ensayista. Y su nacionalidad fue argelina francesa, más que nada. eh, Quien nació el 7 de noviembre de 1913 y falleció lamentablemente muy prematuramente en un accidente de auto el 4 de enero de 1960 a los 46 años de edad. Y dentro de sus obras más conocidas, que hay un episodio sobre esto, podemos encontrar El mito de Sísifo, La peste justamente, que es el que vamos a trabajar hoy. También vamos a encontrar El extranjero, del cual hay un episodio, y también El primer hombre. Son algunas de las novelas que este gran novelista ha escrito, y trabajos, ¿no? Ensayos. El mito de Sísifo no es una novela, es un ensayo, pero que de ahí va a trabajar muchos de sus temas de concepción de la vida, como el absurdo filosófico, el suicidio filosófico, el sentido de la vida, ¿no? Todos son temas recurrentes en la obra de Camus, y que van a ir revolviendo diferentes cosas. Pero bien, ya adentrándonos en lo que es La peste, esta es una obra filosófica también y una novela que nos va a transportar más que nada al 2020. Y fue publicada por primera vez en 1947. Es una novela que, con todo el tema de la pandemia, estuvo en auge, o sea, resurgió su nombre. Es muy posible que la hayan escuchado nombrar o alguna cosa durante esos años. Yo tenía ganas de leerla en unos momentos, dije, bueno, me la compro en papel, pero no la tenían, después salió de vuelta y por una u otro motivo lo fui postergando. Lo conseguí para el ebook y lo leí ahí en cuestión de días. La verdad que me lo comí porque es un libro muy interesante, pero que tiene esto que nos va a transportar todo el tiempo a estos años y con lo que vivimos durante la pandemia en el 2020. La obra transcurre en Orán, en Argelia, durante el año 1940 y pico. No nos da una especificación de en qué momento exacto del 1940 y algo suceden, sino que nos va a narrar Camus desde esta perspectiva cómo una peste va a invadir a la ciudad de Orán, y cómo va a ser que en esta ciudad se cierren todas las fronteras, se prohíba la libre circulación de la gente, cómo los médicos y las personas se van a ver vistos a una nueva normalidad, a enfrentar nuevos desafíos, a tener que pasar a un estilo de vida como más colectivista, o pensar en el prójimo, en querer ayudar o querer hacer algunas cosas para reducir los daños de la peste y lo que esto podría ir produciendo. Y todas estas cosas que ahora ya las vivimos durante la pandemia, esto del encierro colectivo, de no poder salir. Entonces, por esto es que digo que la novela juega mucho con eso, porque se dan las mismas situaciones. Si bien lo de Camus fue una novela ficticia, obviamente, seguramente inspirado en otras pestes que haya habido a lo largo de la historia de la humanidad y demás. Nosotros ahora vivimos una hace pocos años. Entonces, todo lo que se va a ir relatando y la llegada y cómo no se daba tanta importancia, y de la nada empezaron a haber un montón de casos en la ciudad de Orán y se empieza a cerrar, es muy similar a lo que nosotros hemos vivido como sociedad durante el año del 2020. Entonces, esto es los idas y vueltas que la novela tiene, y quizás ahora, pasado unos años luego de la novela, de la pandemia, en la vida real, leerla nos puede transportar y podemos encontrar más paralelismos entre uno y otro. En cuanto al estilo de la narración, es muy similar al proceso de Franz Kafka, donde el relato de lo sucedido es a través de un observador participante. Es decir, Camus nos va a contar la historia a través de una persona que va a relatar unas crónicas, que estuvo ahí, vivió la peste en carne propia, estuvo muy cerca de los médicos que van a ser los protagonistas y de todos esos personajes que van a ser a esta gran novela, y que las va a ir narrando no solo de su perspectiva, también va a tomar algunas crónicas de gente que haya fallecido durante la peste y que por alguna casualidad esas crónicas hayan llegado a las manos de este observador, pero con la diferencia
Camus con Kafka es que Camus al final de la novela nos va a relatar quién es este observador participante y quizás nos llevemos alguna sorpresa al descubrir quién es, porque la verdad que uno mucho no se pone a pensar quién es ni nada, o no sospechás porque estás más concentrado en la lectura y ver cómo evoluciona el tema de la peste a lo largo de la novela y en la ciudad de Orán, cómo lo van reaccionando los ciudadanos. La novela se encuentra estructurada a su vez en 5 capítulos. Son capítulos extensos, eso ya para que lo sepan, y es desde los inicios de la peste hasta el final de la peste. ¿Cómo finaliza la peste? Si se descubre una vacuna, un suero, o desaparece mágicamente. No les voy a contar qué es lo que pasa, pero sí que son 5 capítulos y algunos de los temas que va a tocar Camus en esta novela, como ya mencioné al principio, el tema del absurdo, acá también se va a trabajar el tema de la soledad, el sufrimiento, la ayuda, la lucha por la libertad en un contexto de expresión, la libertad buscada no solo por los propios ciudadanos, sino también por los amantes, las parejas, las familias, extranjeros que estaban de visita en ese momento en la ciudad de Orán y de la nada les dijeron no puede salir más nadie por las fronteras hasta que no se resuelva lo de la peste y se tuvieron que quedar ahí encerrados en una ciudad que les era desconocida, separados de sus familiares, con quizás un idioma que tampoco conocían a la perfección, ni nada por el estilo. Entonces son todos temas que van a ir resonando por lo que nosotros vivimos, pero también en la novela cómo se van a ir trabajando. Y todas estas temáticas Camus las va a ir trabajando a partir de cada uno de sus personajes. Y estos personajes que nosotros vamos a tener son los principales, hay algunos secundarios que van a aparecer en menor medida y otros que van a ser así más fuertes los protagonistas. Yo me voy a centrar más que nada en los protagonistas, porque los secundarios capaz tienen una mínima aparición, aportan sí a la novela, pero no es que van a tener un rol tan activo. En primer lugar tenemos al doctor Bernard Rieux. Es el protagonista de la novela y es un médico dedicado a trabajar incansablemente para combatir la peste. Este es estos médicos que va a trabajar, como durante la pandemia, 24/7 en pos del bienestar de la sociedad. Va a ir casa por casa a visitar a la familia, a ver a los enfermos, a recomendar aislamiento, intentar que se curen. No va a descansar en ningún momento de la novela, va a dar el brazo a torcer y va a estar todo el tiempo buscando. Rieux es el primero en reconocer la gravedad de la situación y es un ejemplo de la solidaridad humana y la resistencia ante la adversidad. Este va a ser uno de los médicos que va a proponer las primeras medidas restrictivas para decir, esta enfermedad que está surgiendo está complicada, tomemos alguna medida y frenemos. Por otro lado tenemos a Raymond Rambert, un periodista que se encuentra en Orán para investigar las condiciones sanitarias de la ciudad en sí misma y queda atrapado en la ciudad debido a la cuarentena que ha sido impuesta en la misma. Inicialmente Rambert va a estar desesperado por escapar porque tiene a su amada fuera de la ciudad y quiere ir con ella a París, quiere reencontrarse. Pero a lo largo de la novela, Rambert va a ir intentando escapar de alguna manera, tratando de sobornar guardias, va a entablar una amistad con Rieux y con otros personajes, pero va a ir desarrollando también este sentimiento de solidaridad, de aporte, y quizás su parecer cambie y decida ayudar, por ejemplo, coordinando grupos de personas no médicas para ayudar en los hospitales o en los estadios que tuvieron que convertir de repente en enfermerías por la cantidad de gente apestada. Luego, por otro lado, tenemos a Jean Tarrow, un turista atrapado en Orán, que se convierte en un personaje central en la lucha contra la enfermedad. Pero la enfermedad de Tarrow va a ir desarrollándose ya casi al final de la novela. Este tipo va a organizar también un grupo de voluntarios para ayudar a los enfermos y a las autoridades sanitarias.
a lo largo de la novela va a ir reflexionando sobre su vida, sus acciones, cuestionándose la moralidad y el sentido del compromiso humano. La verdad que es un personaje bastante interesante y muy bien desarrollado por todo lo que va a ir viviendo. También tenemos a Joseph Grant, un funcionario público que lleva una vida monótona y solitaria, que va a estar obsesionado con escribir la frase perfecta para el comienzo de su novela. Grant se une al esfuerzo colectivo contra la peste y se convierte también en un personaje de una gran importancia simbólica por todo lo que va a ir transmitiendo a lo largo de la novela. Luego tenemos al padre Peneleux, un sacerdote jesuita que predica serenos que la peste es un castigo divino por los pecados de la humanidad. A medida que la situación va empeorando, este padre va a ir enfrentando una crisis de fe y se va a ir enfrentando a la cuestión del sufrimiento humano. Hay una situación muy fuerte en el libro, creo que era en el capítulo tercero, más o menos, o cuarto, no, tercero, que muere un niño y se relata cómo se enfrentan a esa situación, que por primera vez se detienen a mirar si la peste, cómo era la evolución de la peste, cómo evolucionaba ese niño, si se curaba, no se curaba, y ahí también van a suceder todas estas cosas. También tenemos a Cotard, otro personaje interesante en la novela, un hombre solitario y paranoico que intenta suicidarse al comienzo de la novela. Y a medida que la peste va a ir avanzando, Cotard va a ser de esos personajes que se van a beneficiar del caos de la peste y de la desesperación. Va a intentar siempre sacar una tajada, va a estar como medio desesperado también porque la peste termine, porque a él se siente muy cómodo con que la peste esté en la ciudad, porque va a hacer algunos negocios de tráfico de, por ejemplo, alcohol que no se podía acceder y de limitación de comidas. Entonces él va como a escalar económicamente, va a tener otra posición, otro prestigio, y como las autoridades están ocupadas en otra cosa, van a hacer la vista gorda, lo van a dejar pasar, porque la verdad atraparlo a este tipo no les va a cambiar mucho cuando hay gente muriéndose por la peste. Pero finalmente, como todo en esta novela, se va a ir cerrando en diferentes capítulos, y uno de estos va a ser Cotard, quien va a tener que hacerse cargo de sus consecuencias, de sus acciones, va a tener que aceptar todo lo que hizo durante la peste. También tenemos al doctor Castel, un médico colega del doctor Rieux, que trabaja en el desarrollo de un suero para combatir a la peste, que va a ir teniendo algunos efectos positivos, otros negativos. También es un personaje secundario, pero bueno, no lo quería dejar de mencionar por esto, porque es alguien que va a estar trabajando en encontrar una cura. Y también tenemos a Otón, un juez y padre de familia, que pierde a su hijo a causa de la peste, que es este niño del capítulo 3 del que comenté, que es una escena bastante fuerte y muy bien lograda, porque todos van a estar ahí vivenciando la situación. Y vamos a ver también en el señor Otón, en este juez, en este funcionario público, cómo esta pérdida y esta experiencia de perder a su hijo por la peste lo va a transformar a otro nivel. Y lo lleva no solo a unirse a un esfuerzo colectivo para luchar contra la enfermedad, sino a varios cambios personales y en su vida, en sus valores, si se quiere, podemos decir. Estos son los personajes principales y algunos secundarios que van a aparecer en esta novela de Camus. Hay otros, como por ejemplo la amada de Bernard Rieux, que también se encuentra fuera de la ciudad, la madre de Bernard Rieux, que también va a aparecer, el encargado del edificio y demás, pero que tienen apariciones pequeñas, que sí van a aparecer, pero que no le aportan un peso simbólico a la novela en sí mismo, como lo son estos personajes. Y es a través de cada uno de estos personajes que Camus va a ir relatando las vivencias de la peste. Cada uno de ellos va a representar uno de estos temas, si se quiere, filosóficos, que el autor buscó plasmar en la novela y de la que uno puede encontrarse. Bueno, cada uno de estos personajes los va a ir reflejando. Quizás en mayor o menor medida, algunos pueden estar mejor logrados que otros, sí, todo lo que quieran, pero cada personaje refleja algo de esto, y en cada uno la peste va a impactar de manera diferente. En cada uno de ellos la peste va a tener un resultado, una consecuencia que los va a movilizar, los va a hacer
sentirse algo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que llega la peste en primer lugar a Orán? Bueno, la peste llega a Orán a partir de la aparición de ratas muertas. En la ciudad de Orán había ratas, que es como comienzan las burlas, a partir de que hay ratas en la ciudad que están saliendo a morir, pero nadie sabe la causa, todos la desconocen. Y en un momento las ratas van a ser tantas, pero tantas en la ciudad, que se va a decidir a un exterminio masivo de todos los días de la ciudad hasta que aparece el primer infestado. Que esto lo vamos a ir descubriendo en el primer capítulo, entre el doctor Ryux, su portero, y este doctor Castell, que se van a ir comunicando y viendo todas las falencias que van a ir encontrando a lo largo de la llegada de la peste y de la inmensidad y cantidad de ratas muertas que aparecían en la ciudad sin una explicación lógica, hasta que ésta va a comenzar a matar a los ciudadanos, no las ratas, pero sí esta enfermedad. Es una novela que, para aquellos que quieran leer algo de ficción, si se quiere, o algo filosófico, pero esas novelas filosóficas más tranquilas, que los puedan llegar a dejar pensando en algunas circunstancias o sobre algún tema en particular, la recomiendo bastante porque es amena, es muy fácil de leer, muy atractiva, no se mete con explicaciones súper complejas o desarrollos, sino que los temas filosóficos se van a ir dando de a poquito en cada uno de los personajes, en cada una de las conversaciones, y van a ser introducidos de manera sutil, pero no tan sutil, porque uno cuando va leyendo va a decir, esto podría ser así, va a haber ciertos fragmentos que quizás a uno le resuenen más, pero no deja de ser una novela que, habiendo vivido una pandemia, nos va a jugar con estas idas y vueltas y decir, yo esto lo viví así, y quizás mucho se va a trabajar este tema de el extranjero, como es su novela, pero este concepto de extranjero en la propia ciudad, en el propio uno mismo, no sentirse parte de uno mismo, encontrarse separado de lo que uno cree y de las demás cosas. Así que si están buscando una novela atractiva para leer y que los entusiasme, que sea de este género o algo así, se los recomiendo. Y ahora lo que voy a hacer es leerles algunos fragmentos de esta gran novela que a mí me ha gustado demasiado, para que vean también un poco de lo que les estoy comentando. Uno de los fragmentos que he seleccionado para leerles es al comienzo de la novela, casi, que se va a hacer como un pequeño retrato de la ciudad de Orán, que si bien Camus la va a describir como una ciudad fea, poco atractiva, él también va a decir lo siguiente: en Orán, como en otras partes, por falta de tiempo y de reflexión, se ve uno obligado a amar sin darse cuenta. Lo más original en nuestra ciudad es la dificultad que puede uno encontrar para morir. Dificultad, por otra parte, no es la palabra justa, sería mejor decir incomodidad. Nunca es agradable estar enfermo, pero hay ciudades y países que nos sostienen en la enfermedad, países en los que, en cierto modo, puede uno confiarse. Un enfermo necesita alrededor blandura, necesita apoyarse en algo. Eso es natural. Pero en Orán, los extremos del clima, la importancia de los negocios, la insignificancia de lo circundante, la brevedad del crepúsculo y la calidad de los placeres, todo exige buena salud. Un enfermo necesita soledad. Imagínese entonces al que está en trance de morir como código en una trampa, rodeado por cientos de paredes crepitantes de calor, en el mismo momento en que toda una población, al teléfono o en los cafés, habla de letras de cambio, de conocimientos, de descuentos. Se comprenderá fácilmente lo que puede haber de incómodo en la muerte, hasta en la muerte moderna, cuando sobreviene así en un lugar seco. Y acá está introduciendo el tema de cómo se va a plasmar la muerte en la ciudad de Orán y los enfermos. También este otro fragmento, la verdad que hay muchísimos que he marcado en la novela, pero este es cuando el médico, el doctor Ryux y el doctor Castell están debatiendo y llamando para, esto es una peste, y la prensa y todo está evitando hablarlo
y de llamarlo por su nombre para que no se vea la gravedad de lo que está sucediendo. Y dice así: espero el resultado de los análisis. Yo lo sé y no necesito análisis. He hecho parte de mi carrera en China y he visto algunos casos en París, hace unos 20 y tantos años. Lo que pasa es que por el momento no se atreven a llamarlo por su nombre. La opinión pública es sagrada. Nada de pánico, sobre todo nada de pánico. Y además, como decía un colega, es imposible. Todo el mundo sabe que ha desaparecido de Occidente. Sí, todo el mundo lo sabe, excepto los muertos. Vamos, Ryux, usted sabe tan bien como yo lo que es. Ryux reflexionaba. Por la ventana de su despacho miraba al borde pedregoso del acantilado, que encerraba a lo lejos la bahía. El cielo, aunque azul, tenía un resplandor mortecino que se iba apagando a medida que avanzaba la tarde. Sí, Castell, dijo Ryux, es casi increíble, pero parece que es la peste. Castell se levantó y fue hacia la puerta. Ya sabe usted lo que van a responderme. Ha desaparecido de los países templados desde hace años. ¿Qué quiere decir desaparecer?, respondió Ryux alzando los hombros. Sí, y no olvide usted que todavía en París, hace unos 20 años, bueno, esperemos que hoy no sea más grave que entonces, pero es verdaderamente increíble. La palabra peste acababa de ser pronunciada por primera vez. En este punto de la narración que deja a Bernard Ryux detrás de una ventana, se permitirá al narrador que justifique la incertidumbre y la sorpresa del doctor, puesto que, con pequeños matices, su reacción fue la misma que la de la mayor parte de nuestros conciudadanos. Las plagas, en efecto, son una cosa común, pero es difícil creer en las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras cogen a la gente siempre desprevenidas. Y acá hay un fragmento ya para ir cerrando sobre el tema de la separación y cómo lo retrata Camus, que me parece muy lindo y muy piola, que dice: en la mayoría de los casos la separación era evidente. No debía terminar más que con la epidemia. Y para todos nosotros, el sentimiento que llenaba nuestra vida y que tan bien creíamos conocer, los oraneses, ya lo hemos dicho, tienen pasiones muy simples, iba tomando una fisonomía nueva. Maridos y amantes que tenían una confianza plena en sus compañeros se encontraban celosos. Hombres que se creían frívolos en amor se volvían constantes. Hijos que habían vivido junto a su madre sin mirarla apenas, ponían toda su inquietud y su nostalgia en algún trozo de su rostro que avivaba su recuerdo. Esta separación brutal, sin límites, sin futuro previsible, nos dejaba desconcertados, incapaces de reaccionar contra el recuerdo de esta presencia todavía tan próxima y ya tan lejana que ocupaba ahora nuestros días. De hecho, sufríamos doblemente, primero por nuestro sufrimiento y además por el que imaginábamos en los ausentes, hijos, esposa o amante. Pues era ciertamente un sentimiento de exilio, aquel vacío que llevábamos dentro de nosotros, aquella emoción precisa, el deseo irrazonado de volver hacia atrás, o al contrario, de apresurar la marcha del tiempo. Era dos flechas abrasadoras en la memoria. Algunas veces nos abandonábamos a la imaginación y nos poníamos a esperar que sonara el timbre o que se oyera un paso familiar en la escalera, y si en esos momentos llegábamos a olvidar que los trenes estaban inmovilizados, si nos arreglábamos para quedarnos en casa a la hora en que normalmente un viajero que viniera en el expreso de la tarde pudiera llegar a nuestro barrio, ciertamente este juego no podía durar. Al fin, había siempre un momento en que nos dábamos cuenta de que los trenes no llegaban. Entonces, comprendíamos que nuestra separación tenía que durar y que no nos quedaba más remedio que reconciliarlos con el tiempo. Entonces, aceptábamos nuestra condición de prisioneros. Quedábamos reducidos a nuestro pasado, y si alguno tenía la tentación de vivir el futuro, tenían que renunciar muy pronto, al menos en la medida de lo posible, sufriendo finalmente las heridas que la imaginación inflige a los que se confían a ellos. En especial, todos nuestros conciudadanos se privaron pronto, incluso en público, de la costumbre que habían adquirido de hacer suposiciones sobre la duración de su aislamiento. ¿Por qué? Porque cuando los más pesimistas la habían asignado, por ejemplo, unos 6 meses,
y cuando habían conseguido agotar de antemano toda la amargura de aquellos 6 meses por venir, cuando habían elevado con gran esfuerzo su valor hasta el nivel de esta prueba, puesto en tensión sus últimas fuerzas para no desfallecer en este sufrimiento a través de una larga serie de días, entonces, a lo mejor, un amigo que se encontraba una noticia dada por un periódico, una sospecha fugitiva o una brusca clarividencia les daba la idea de que, después de todo, no había ninguna razón para que la enfermedad no durase más de 6 meses, o acaso un año o más todavía. En este momento, el derrumbamiento de su valor y su voluntad era tan brusco que llegaba a parecerles que ya no podrían nunca salir de este abismo. En consecuencia, se atuvieron a no pensar jamás en el término de su esclavitud, a no vivir vueltos hacia el porvenir, a conservar siempre, por decirlo así, los ojos bajos. Naturalmente, esta prudencia, esta astucia con el dolor, que consistía en cerrar la guardia para rehuirle al combate, era mal recompensada. Evitaban, sin duda, ese derrumbamiento tan temido, pero se privaban de olvidar algunos momentos, la peste con las imágenes de su venidero encuentro, y así, encallados a mitad de camino entre esos abismos y esas costumbres, fluctuaban, más bien que vivían, abandonados a recuerdos estériles, durante días sin norte, sombras errantes que sólo hubieran podido tomar fuerza decidiéndose a arraigar en la tierra su dolor. El sufrimiento profundo que experimentaban era el de todos los prisioneros y el de todos los exiliados, el sufrimiento a vivir con un recuerdo inútil. Ese pasado mismo en el que pensaban continuamente solo tenía el sabor de la nostalgia. Hubieran querido poder añadirle todo lo que sentían no haber hecho cuando podían hacerlo, con aquel o aquellas que esperaban, e igualmente mezclaban a todas las circunstancias relativamente dichosas de su vida de prisioneros, la imagen del ausente, no pudiendo satisfacer con lo que en la realidad vivían. Impacientados por el presente, enemigos del pasado y privados del porvenir, éramos semejantes a aquellos que la justicia o el odio de los hombres tiene entre rejas. Al fin, el único medio de escapar a este insoportable vagar era hacer marchar los trenes con la imaginación y llenar las horas con las vibraciones de un timbre que, sin embargo, permanecía obstinadamente silencioso. Y bueno, podría seguir y seguir leyendo más fragmentos de la novela, porque como ya dije, he marcado un montón, porque es un libro que da para subrayarlo, releer los pasajes y seguir. Pero bueno, hasta acá va a llegar este episodio para no hacerlo más largo. Espero que les haya gustado y que puedan leer este libro de Camus, porque vale la pena, se los recomiendo. Ha sido una de mis lecturas favoritas en lo que va del año, y quizás si lo leen también a ustedes les genere la misma sensación, esos idas y vueltas. Y si les gustó, pueden hacérmelo saber por Instagram, como Recomendaciones con Fran. Pueden compartírselo a algún amigo que les interese y seguirme en mis redes sociales, que son Instagram, YouTube, Spotify, iVoox, como Recomendaciones con Fran. Y nos vemos en el próximo episodio.